El sol del mediodía caía con fuerza sobre la pequeña plaza del pueblo, iluminando cada grieta del polvo que cubría el suelo. Los comerciantes, rancheros y curiosos se habían reunido, sus botas levantando pequeñas nubes de tierra, mientras se agrupaban frente a la tarima improvisada del subastador. Entre murmullos y risas ásperas, se respiraba una mezcla de expectación y codicia. La plaza estaba decorada con pancartas de la subasta, y sobre la tarima, en an extremo, se encontraba la joven apache que sería subastada. Sus manos estaban encadenadas, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo, rabia y dignidad contenida. No era la primera vez que veía humanos tratar a su gente como si fueran simples objetos, pero nunca había sentido una humillación tan directa y despiadada. Cada vez que alguien lanzaba una oferta, el subastador la presentaba como si fuera un caballo o un ganado fino, enumerando sus cualidades con un tono burlón y mercantil. Su resistencia era evidente. Se mantenía erguida, con la cabeza alta, sus ojos brillando de ira y desesperación. Los hombres y mujeres de la multitud la miraban con curiosidad, algunos con indiferencia, otros con una sonrisa cruel, disfrutando de la situación como si se tratara de un espectáculo. La joven sentía como el corazón le latía con fuerza, y a pesar de las cadenas que le restringían las muñecas, no podía dejar de levantarlas un poco, como un gesto de desafío silencioso. Las palabras del subastador resonaban en la plaza. Se vende una joven apache, fuerte y obediente. Quien la quiera, que ofrezca más. Cada oferta era recibida con vítores y carcajadas. Para ella, cada sonido era un golpe que le recordaba la injusticia de su situación. Sentía que su dignidad era pisoteada, que su historia, sus pérdidas y su humanidad eran ignoradas por completo. Entre la multitud, los murmullos crecían. Algunos niños miraban con asombro, sin comprender del todo lo que sucedía, mientras que los adultos intercambiaban apuestas, comentando sobre quién la compraría y qué valor tenía. Era un ritual cruel, un espectáculo de poder y codicia, en el que la vida de la joven se reducía a cifras y gestos de dominación. Cada vez que el subastador golpeaba con su martillo, el eco parecía resonar en el pecho de la joven. Un recordatorio de que su libertad estaba en manos de otros, y que su destino dependía de la decisión de extraños que solo veían en ella un objeto. Pero, a pesar del miedo y la humillación, la joven no se rompía. Su mirada era desafiante, y su espíritu, aunque oprimido, se mantenía firme. Recordaba a su familia, los días felices en su aldea, la risa de sus hermanas y la fuerza de su pueblo. Esa memoria se convertía en un escudo invisible, protegiéndola de la desesperación completa. Cada oferta que llegaba, cada gesto de interés de los compradores, era una afrenta a su dignidad, pero también un recordatorio de que debía mantenerse fuerte en medio de la multitud. Un hombre forastero se acercó. Su ropa estaba polvorienta por el viaje y sus botas mostraban señales de largas jornadas a caballo. Observaba la escena con una expresión seria, mezclando desaprobación y sorpresa. No era alguien acostumbrado a tolerar injusticias, y la manera en que trataban a la joven lo enfurecía profundamente. Sus ojos se fijaron en ella, y por un instante algo cambió en la dinámica de la plaza. Para la joven, esa mirada era un pequeño rayo de esperanza. Alguien más veía su humanidad. Alguien más reconocía su valor más allá de las cadenas y las ofertas. La tensión en la plaza alcanzaba su punto máximo. La joven sabía que cada segundo que pasaba, cada oferta que se hacía, estaba destinada a quebrarla, a reducirla a un objeto más del mercado. Sin embargo, también comprendía que la presencia del hombre misterioso podría significar un cambio en su destino, aunque todavía no podía imaginar cómo. Mientras el subastador levantaba la voz, una vez más, anunciando la próxima oferta, la joven respiró hondo, apretando los dientes y manteniendo la cabeza erguida. No había rendición en sus ojos,
solo resistencia en ese instante. El polvo del pueblo, el calor del mediodía y los murmullos de la multitud se mezclaban con la determinación de una joven que, a pesar de estar encadenada, no estaba dispuesta a que la definieran por el capricho de otros. La historia apenas comenzaba, y aunque su libertad parecía perdida, algo en la mirada del forastero prometía que aquel momento podía marcar el inicio de un cambio que nadie había previsto. Entre la multitud que rodeaba la tarima de la subasta, destacaba la figura de un hombre que no pertenecía al pueblo. Su presencia imponía un silencio sutil, no por temor, sino por la autoridad que emanaba de su porte calmado y su mirada penetrante. Vestía ropas gastadas de viaje en una camisa de algodón, algo sucia, un chaleco de cuero marcado por el sol y la lluvia, y pantalones cubiertos de polvo. Sus botas, firmes y pesadas, habían recorrido caminos largos y solitarios. A diferencia de los espectadores habituales, él no murmuraba, ni reía, ni intercambiaba apuestas sobre la joven. Su atención estaba completamente centrada en la mujer encadenada sobre la tarima en el ranchero. ¿Cómo lo conocían? Algunos de los pocos que lo habían visto llegar días atrás. Había oído historias sobre el comercio cruel de personas en los pueblos fronterizos, pero nada lo había preparado para la realidad de esa subasta. Mientras escuchaba cómo el subastador enumeraba las cualidades de la joven como si hablara de un caballo, una mezcla de indignación y asombro se apoderó de él. La joven no era un objeto, no era una mercancía, era un ser humano, fuerte y valiente, atrapado en circunstancias que ninguna persona merecía. Sus ojos recorrieron la escena con rapidez y precisión. Observó los movimientos de la joven, a la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba los dientes, el brillo de desafío en sus ojos negros. Había algo en ella que lo conmovía de inmediato. No era solo la injusticia evidente de la situación, sino la dignidad que emanaba, incluso bajo la humillación. En un instante, comprendió que no podía permanecer como un simple espectador. Su instinto de justicia, agudo y afilado por años de vida en el desierto, le decía que debía actuar mientras los compradores levantaban sus manos para ofrecer dinero y el subastador golpeaba con fuerza el mazo anunciando la siguiente puja. El ranchero dio un paso adelante, separándose ligeramente de la multitud. Los murmullos de los presentes se intensificaron al notar su movimiento, pero él no les prestó atención. Su mirada nunca se apartó de la joven apache. Sintió que, de alguna manera inexplicable, sus destinos se habían cruzado en ese instante. Él la veía, y ella, aunque aún aterrada, percibía esa mirada firme, protectora y decidida, que parecía prometerle algo que hasta entonces le había sido negado. Alguien dispuesto a defenderla sin condiciones. En la distancia, observó cómo algunos hombres se acercaban con intenciones calculadas, evaluando la venta de la joven como si nada fuera más importante que su propio beneficio. El ranchero apretó los puños, su mandíbula se tensó y un calor de rabia recorrió su pecho. Durante años había viajado por tierras difíciles, había enfrentado bandidos, tormentas y soledad, pero nunca había encontrado una situación que lo indignara tanto. Allí, en medio de la plaza polvorienta, la injusticia se mostraba en su forma más cruda. Sin embargo, más allá de la indignación, algo en el interior del ranchero despertó un interés más profundo. No era solo compasión, era curiosidad y admiración. La joven, a pesar de estar encadenada y rodeada por la crueldad de la multitud, no se rendía. Sus ojos hablaban de historias que él solo podía imaginar, pérdidas, sufrimiento y una fortaleza que solo quienes han enfrentado la adversidad conocen. Él, un hombre acostumbrado a resolver problemas con decisión y acción, sintió un vínculo inmediato, casi instintivo, con aquella mujer que parecía desafiar la injusticia con cada respiración. Mientras la subasta continuaba, él se movía con calma,
evaluando cada posibilidad. Su mente trabajaba rápido en cómo intervenir, cómo protegerla, cómo asegurarse de que ningún acto impulsivo pudiera empeorar la situación. Todo su ser estaba concentrado en un solo objetivo: a impedir que la joven fuera tratada como un objeto, que su libertad y dignidad fueran arrebatadas para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, algo lo motivaba no solo como hombre de acción, sino como protector. En ese instante, el mundo parecía reducirse a la joven y a él. El polvo, los gritos, incluso el sol abrasador, se desvanecían en su percepción. Sabía que algo debía hacer, que su intervención podría cambiar el curso de la vida de esa mujer. Una determinación silenciosa creció dentro de él, tan firme como la tierra bajo sus botas. No permitiría que la vendieran, no sin lacquer. Ese pensamiento lo llenó de una resolución que marcaría el inicio de un vínculo que nadie, ni la cruel subasta, ni la indiferente multitud podría romper. El subastador golpeó su mazo con un estruendo que resonó sobre la plaza polvorienta, y su voz atronó mientras anunciaba la próxima oferta. Señores, señoras, una joven fuerte, obediente y dispuesta a servir a quien pague más. La multitud respondió con murmullos y risas, algunos levantando las manos con ofertas absurdas, y otras más generosas. La joven Apache se mantuvo erguida, aunque sus muñecas estaban doloridas por las cadenas. Cada palabra del subastador era como una daga en su orgullo, y cada oferta era un recordatorio de que su vida estaba siendo tratada como mercancía. Ella levantó la vista, desafiando a quienes la miraban como si fuera un objeto. «No soy una cosa», gritó con voz firme, pero se perdió entre el bullicio de la plaza. Nadie parecía escucharla, y eso solo aumentó la sensación de impotencia. La multitud, acostumbrada a tales espectáculos, reaccionaba más a la novedad de la situación que al clamor de la joven. Los compradores, por su parte, se acercaban, evaluando su apariencia, su porte, incluso su nerviosismo como si fueran medidas de su valor. Algunos murmuraban comentarios despectivos, otros simplemente levantaban las manos, haciendo ofertas fríamente, sin considerar que estaba frente a ellos un ser humano con pensamientos, sentimientos y miedo. Mientras tanto, el ranchero que había llegado entre la multitud observaba en silencio, con los ojos fijos en la joven. Cada oferta que se hacía le provocaba un malestar creciente. No podía soportar la idea de que alguien la comprara, de que la tratara como un objeto sin derecho a decidir sobre su propio destino. Su respiración se hizo más profunda, sus manos se tensaron y sus ojos recorrieron la plaza, evaluando cada movimiento de los compradores, cada gesto del subastador. Sabía que debía actuar, pero también comprendía que cualquier movimiento impulsivo podría empeorar la situación. El subastador, notando que la joven mostraba resistencia, comenzó a incrementar su tono, condescendiendo en cada palabra. «Vamos, no se hagan de rogar. La joven Apache no esperará toda la mañana». Algunos compradores se animaban a acercarse más, evaluando la manera en que respondía a la presión. La joven sentía un calor mezclado de rabia y miedo. Cada oferta que escuchaba le recordaba que estaba a merced de extraños, pero también que debía mantener la cabeza erguida. Cada respiración era un acto de desafío, cada movimiento una pequeña victoria. Silenciosa sobre quienes intentaban reducirla a un simple objeto, el ambiente en la plaza se volvió más tenso. Algunos espectadores comenzaron a cuestionar, en susurros, la moralidad de la subasta. Se oían comentarios de desaprobación entre los curiosos más empáticos, aunque eran minoría. La joven podía percibir esas voces, y le daban un ligero alivio. No estaba completamente sola, pero los murmullos eran débiles frente al poder del subastador y el ansia de quienes buscaban adquirirla en ese momento. Un comprador se adelantó
y ofreció una cantidad considerable de dinero, esperando que la joven mostrara sumisión. Ella respondió con un gesto firme, levantando la cabeza y cruzando los brazos. Su mirada era un desafío silencioso. No cedería a la intimidación, no permitiría que la definieran por el precio que alguien estuviera dispuesto a pagar. La multitud, sorprendida por su firmeza, guardó un instante de silencio, como si no supieran cómo reaccionar ante una resistencia tan inesperada en el ranchero. Viendo la escena, sintió un impulso creciente que mezclaba indignación y decisión. Comprendió que la resistencia de la joven no podía ser ignorada y que alguien debía intervenir. Mientras el subastador esperaba la siguiente oferta, él ajustó su postura, respiró hondo y decidió que había llegado el momento de romper el ciclo de humillación. Sabía que su acto no solo cambiaría la suerte de la joven, sino que también desafiaba toda la codicia y crueldad de quienes la rodeaban en ese instante. La tensión en la plaza alcanzó un punto crítico. Cada oferta, cada gesto de los compradores, cada palabra del subastador aumentaba la presión sobre la joven y sobre la conciencia del ranchero. Ambos, aunque por motivos distintos, estaban atrapados en un juego de poder y resistencia que estaba a punto de estallar. La joven se mantenía firme, erguida, sus ojos brillando con desafío. El ranchero, con la mandíbula tensa y los puños cerrados, se preparaba para dar el paso que cambiaría para siempre la dinámica de la subasta. El sol seguía cayendo sobre la plaza, calentando el polvo y haciendo brillar los objetos de la subasta con un resplandor implacable. La multitud estaba cada vez más animada. Algunos aplaudían, otros gritaban ofertas, y un pequeño grupo comenzaba a mostrar signos de duda ante la brutalidad del espectáculo. Pero para la joven apache, el calor y el ruido eran secundarios frente a la humillación que sentía. Estaba encadenada, tratada como un objeto, y a merced de extraños que consideraban que su vida podía comprarse con dinero. Cada oferta era un recordatorio cruel de que nadie la escuchaba, y que su resistencia parecía inútil entre los espectadores. El ranchero permanecía firme, con los ojos fijos en la joven. Su corazón latía con fuerza, mezclando indignación y determinación. No podía quedarse parado viendo cómo aquel acto de injusticia se desarrollaba ante él. La rabia se mezclaba con un impulso más profundo, casi instintivo, la necesidad de protegerla, de devolverle la dignidad que le estaban arrebatando sin piedad. Durante años, su vida en los ranchos, el desierto y las llanuras lo había entrenado para enfrentar problemas, pero nunca había enfrentado una injusticia tan directa, ni una oportunidad de intervenir de forma tan inmediata. La decisión que tomó en ese instante no fue impulsiva, aunque parecía inevitable. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras avanzaba un paso hacia la tarima. La multitud, al notar su movimiento, emitió un murmullo de curiosidad y sorpresa. Algunos intercambiaron miradas, preguntándose qué estaba haciendo aquel forastero. Pero él no miraba a la multitud. Su atención estaba totalmente centrada en la joven. En su mirada, ella percibió algo que hasta entonces le había sido negado, en alguien que no la veía como un objeto, alguien que reconocía su humanidad y su fuerza. El subastador, confiado y con su mazo listo, esperaba la siguiente oferta. «Vamos, señores, aseguren su inversión antes de que otro lo haga», gritó, intentando mantener la energía de la subasta y la atención de la multitud. Pero sus palabras comenzaron a perder fuerza ante la presencia decidida del ranchero. Él levantó la voz con una autoridad que cortó de inmediato los murmullos y las risas de la plaza. «¡Ella no se vende!», exclamó, y su voz retumbó entre los edificios de madera y el polvo del suelo. El efecto fue instantáneo. La multitud se detuvo. Los vendedores y compradores se quedaron congelados, y el subastador bajó el mazo con una mezcla de sorpresa y enojo. Nadie había esperado un desafío tan directo. El silencio que siguió fue pesado,
lleno de tensión y anticipación. La joven Apache sintió un alivio inmediato, como si una carga invisible se levantara de sus hombros. Por primera vez, alguien estaba tomando una postura clara. Alguien estaba dispuesto a arriesgarse por ella. El subastador frunció el ceño, su voz temblando ligeramente mientras intentaba recuperar el control. «No puedes simplemente», comenzó, pero el ranchero no le permitió continuar. Su postura era firme, sus ojos inamovibles. Cada músculo de su cuerpo irradiaba determinación. No era un simple acto de coraje, era una declaración moral. La vida y la libertad de esa joven no podían ser objeto de comercio. Su voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más desafiante. «No importa cuánto dinero ofrezcan, ella no se vende». El impacto de esas palabras se sintió en toda la plaza. Algunos compradores retrocedieron, desconcertados por la audacia del forastero. La multitud, que hasta entonces había participado con entusiasmo en la humillación, comenzó a vacilar, cuestionándose la moralidad del acto. Entre ellos, se podía sentir la tensión crecer por un lado, la codicia y la costumbre. Por otro, la sorpresa y la indignación ante un acto de justicia inesperado. A la joven Apache, todavía encadenada, miró al ranchero con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sus ojos se encontraron, y en ese instante se estableció un vínculo silencioso. Ella comprendió que, aunque aún estaba en peligro, había alguien que la veía como lo que realmente era, un ser humano con valor, dignidad y derecho a decidir su destino. El silencio de la plaza se mantuvo unos segundos más, cargado de anticipación. Era el momento en que la injusticia enfrentaba a la determinación de un hombre dispuesto a actuar, y el mundo, aunque pequeño y polvoriento, parecía contener la respiración. En ese instante, el destino de la joven comenzó a cambiar, y con él, la historia de la plaza, de la subasta y de la vida de ambos estaba a punto de dar un giro irreversible. El grito del ranchero aún resonaba en la plaza cuando el subastador, pálido de sorpresa y furia, recuperó el control de sí mismo. «¡Esto es una subasta! Usted no puede simplemente irrumpir aquí y decidir quién se vende o no», exclamó, su voz temblando, mezclando autoridad con indignación. Los compradores y espectadores se miraban entre sí, confundidos y molestos, porque nadie estaba acostumbrado a que alguien desafiara tan abiertamente la costumbre que consideraban natural. La tensión en la plaza era palpable, y el polvo levantado por los pasos de la multitud parecía aumentar la sensación de enfrentamiento inminente. El ranchero permaneció firme, sin retroceder ni un centímetro. Sus ojos se mantenían fijos en la joven, y su voz, cuando habló de nuevo, era profunda y segura. «Ella no es un objeto, ni un precio, y yo no permitiré que la traten como tal». Su declaración, simple pero poderosa, resonó entre los asistentes y dejó un silencio incómodo que duró unos segundos, suficientes para que muchos comenzaran a cuestionar la moralidad de lo que estaban presenciando. Algunos de los compradores más agresivos dieron un paso al frente, hombres corpulentos y acostumbrados a imponer su voluntad, buscando intimidar al ranchero. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, forastero. Esto es negocio, no moralidad», gritó uno, su rostro enrojecido por la ira. Pero el ranchero no vaciló. Su presencia emanaba autoridad y calma, y aunque sabía que enfrentaba un riesgo físico real, no permitió que el miedo lo dominara. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de convicción. No iba a permitir que la joven fuera vendida bajo ningún pretexto. A la joven Apache, todavía encadenada, observaba la escena con asombro y una chispa de esperanza. Hasta entonces, nadie se había enfrentado abiertamente a los hombres que la subastaban. Nadie la había defendido con tanta determinación.
Por un instante, sintió que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Esa sensación, pequeña pero poderosa, le dio fuerza para mantener la cabeza erguida y mirar a la multitud directamente. Sin miedo ni sumisión, el subastador, enfurecido, intentó retomar la subasta, pero su voz se volvió débil ante la firmeza del ranchero. «Vamos, no es más que una joven. Hagan sus ofertas o váyanse», gritó, intentando recuperar el control de la situación. Pero los murmullos de apoyo al ranchero comenzaron a surgir de manera inesperada. Algunos de los curiosos más conscientes de la injusticia se atrevieron a expresar su desacuerdo con la subasta, comentando que la manera en que trataban a la joven era cruel y humillante. El enfrentamiento escaló en tensión cuando uno de los compradores intentó acercarse físicamente a la joven, quizá para obligarla a inclinarse o demostrar autoridad. En ese instante el ranchero dio un paso adelante, colocándose entre el hombre y la joven, con una postura firme y decidida. La multitud contuvo la respiración, consciente de que el momento podía derivar en un conflicto físico. El contacto visual entre el ranchero y el agresor fue intenso. Ninguno cedía. La fuerza de voluntad del ranchero, combinada con su calma calculada, logró que el hombre retrocediera, sorprendido por la seguridad y la determinación que emanaba del forastero al percibir el riesgo de que la situación se desbordara. Algunos de los espectadores más cautelosos empezaron a retirarse, mientras otros, fascinados, se quedaban para presenciar la confrontación. La plaza estaba cargada de electricidad. En cada mirada, cada movimiento, cada palabra contribuía a un clima de tensión que amenazaba con estallar. La joven, aunque aún encadenada, comenzó a sentir que algo estaba cambiando. Por primera vez, no estaba sola en su lucha. Había alguien dispuesto a enfrentar la injusticia por ella. Y eso era un cambio que ningún precio podía comprar. En ese instante, el subastador comprendió que había perdido el control de la situación. Sus intentos de intimidación eran inútiles frente a la resolución del ranchero y la fuerza silenciosa de la joven. La confrontación ya no era solo entre él y el forastero. Era un enfrentamiento moral, un choque de principios que desafiaba las normas del pueblo y la codicia de quienes veían a la joven como un simple objeto. En el polvo flotaba en el aire. Los murmullos de la multitud crecían y la tensión alcanzaba su punto máximo. Era evidente que aquel enfrentamiento marcaría un antes y un después. La joven había encontrado un protector y el ranchero estaba dispuesto a arriesgar todo para defenderla. La escena estaba lista para el siguiente paso: escapar de la plaza y desafiar a todos los que intentaban arrebatar su libertad. En el silencio tenso que había seguido a la confrontación, no duró mucho. El subastador, rojo de ira y humillación, comenzó a gritar órdenes, exigiendo que los hombres de la plaza tomaran medidas contra el ranchero y la joven. Algunos de los compradores más agresivos empezaron a moverse, preparados para imponer su autoridad por la fuerza. Fue entonces cuando el ranchero tomó la decisión más arriesgada: no solo hablar, sino actuar. Con un movimiento rápido y calculado, el ranchero se acercó a la joven y comenzó a soltar las cadenas que la mantenían prisionera. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo contaba. La joven, aún sorprendida por la repentina acción, sintió una mezcla de miedo y esperanza recorrer su cuerpo. «Sígueme y mantente cerca», murmuró el ranchero, su voz baja pero firme, asegurándose de que solo ella pudiera oírlo. Sin esperar una reacción de los demás, se movieron hacia un costado de la plaza, donde el polvo levantado por sus pasos les ofrecía un ligero camuflaje. La multitud, confundida y dividida entre quienes querían impedir la huida y quienes dudaban de intervenir, tardó unos segundos en reaccionar. Ese instante fue suficiente para que el ranchero y la joven ganaran metros de ventaja,
El subastador lanzó gritos de furia, señalando a los hombres para que los persiguieran, pero la confusión en la plaza permitió que el ranchero y la joven se mezclaran con los curiosos que retrocedían o se apartaban. La joven, por primera vez en horas, respiró con mayor libertad. Cada paso que daban hacia la salida era un acto de desafío contra quienes la habían tratado como un objeto. Sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo, sus respiraciones eran rápidas y sus corazones latían al unísono, en un ritmo de adrenalina y miedo compartido, mientras corrían. El ranchero se aseguraba de protegerla de cualquier intento de intervención. Cada hombre que intentaba bloquear su camino encontraba un obstáculo inesperado. Anel se interponía con firmeza y, si era necesario, utilizaba la fuerza para abrir paso. No buscaba pelea gratuita. Su objetivo era escapar, garantizar la seguridad de la joven y llevarla a un lugar donde pudiera respirar sin miedo. La joven, aunque agotada, comenzó a confiar en la destreza y la valentía del hombre que la defendía, notando que sus movimientos eran precisos y seguros. Fruto de años de experiencia en situaciones peligrosas, al alcanzar el borde de la plaza, el ruido de la multitud quedaba detrás, disminuyendo gradualmente mientras se adentraban en calles laterales menos transitadas. El polvo del camino y el calor del mediodía los envolvían. Pero la sensación de libertad, aunque momentánea, era intensa. La joven, todavía con la adrenalina en el cuerpo, se permitió mirar al ranchero y agradecerle con la mirada. Sus ojos, llenos de respeto y asombro, reflejaban la primera chispa de confianza y esperanza que había sentido desde que había sido llevada a la subasta. El ranchero, consciente de que aún no estaban fuera de peligro, guió a la joven hacia un sendero que llevaba al bosque cercano, donde podrían esconderse mientras evaluaban la situación. Cada paso era medido, cada sombra era considerada como posible amenaza. Mientras avanzaban entre los árboles, la joven comenzó a sentir que, aunque todavía vulnerables, había un refugio temporal donde podían planear sus siguientes movimientos. Por primera vez, desde que había sido subastada, la joven podía respirar sin que la humillación inmediata la oprimiera. El ranchero caminaba junto a ella, atento a cualquier ruido, escuchando cada rama que crujía, cada susurro del viento entre las hojas, asegurándose de que nadie lo siguiera de cerca. Su presencia era un ancla para ella, un recordatorio de que no estaba sola, y que alguien se preocupaba por su bienestar real, no por un precio en efectivo. Mientras el bosque se espesaba y los sonidos del pueblo quedaban atrás, ambos comprendieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. La huida había sido exitosa, pero ahora debían enfrentar el desafío de mantenerse libres, de encontrar seguridad y de confiar plenamente el uno en el otro. La joven, con los ojos aún brillantes por la tensión y el alivio, comenzó a comprender que su destino podía cambiar, y que aquel hombre, que había irrumpido en su vida con un simple grito, podría ser la clave para recuperar su libertad completa. El bosque se abría ante ellos como un refugio inesperado, un contraste con el calor y el ruido del pueblo que dejaban atrás. Los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, dibujando manchas doradas sobre el suelo cubierto de hojas secas. La joven apache, aunque agotada por la huida, sentía que cada paso entre la sombra de los troncos le devolvía un poco de su dignidad perdida. Por primera vez en horas, podía moverse sin que cadenas metálicas la sujetaran, ni ojos ajenos la evaluaran como una mercancía. El ranchero caminaba junto a ella, atento a cada sonido del bosque, vigilante de cualquier peligro que pudiera acercarse. Sus movimientos eran seguros y decididos, fruto de años de experiencia en la frontera, pero su mirada no dejaba de posarse sobre la joven. No era curiosidad simple, era una mezcla de admiración, preocupación y respeto.
Sabía que no bastaba con sacarla de la plaza. Necesitaba asegurarse de que estuviera a salvo, al menos temporalmente. Cada paso que daban era calculado, buscando la ruta más discreta y rápida hacia un refugio que los mantuviera fuera de la vista de los perseguidores. Después de unos minutos caminando, llegaron a una cabaña solitaria al borde del bosque, abandonada hacía tiempo, pero todavía en condiciones razonables. El ranchero abrió la puerta con cuidado y la dejó entrar primero. La joven se permitió respirar hondo y mirar a su alrededor. Era un lugar sencillo, en un suelo de madera gastada, paredes de troncos, una pequeña chimenea apagada y algunos restos de muebles polvorientos. Nada de lujo, pero suficiente para ofrecer un refugio temporal. Cerró la puerta tras ellos y colocó un pesado tronco como barricada improvisada. Por primera vez en todo el día, la joven se sintió segura, aunque sabía que la amenaza aún existía. Mientras se acomodaban, el silencio entre ambos era casi tangible. La joven se sentó sobre un viejo banco, respirando con fuerza, y observó al ranchero. Sus ojos mostraban gratitud y un atisbo de curiosidad. Él, por su parte, permanecía de pie junto a la ventana, vigilante del bosque, asegurándose de que nadie los hubiera seguido hasta allí. Finalmente, se permitió relajar ligeramente los hombros y hablar. No estás sola. Mientras yo esté aquí, nadie podrá llevarte de vuelta a esa plaza. Su voz era firme, pero también cargada de una calidez que contrastaba con la dureza del día que habían vivido. La joven lo miró con incredulidad y cautela. Había pasado tanto tiempo siendo traicionada y vendida como mercancía que confiar en alguien no era fácil. Sin embargo, había algo en el que la hacía sentirse segura, algo que no podía explicar del todo. Con voz suave, apenas un susurro, comenzó a relatar su historia: la pérdida de su familia durante los conflictos en su aldea, la captura por hombres codiciosos y la subasta que la había humillado tanto. Cada palabra era una mezcla de dolor, rabia y resignación. Y a medida que hablaba, el ranchero la escuchaba con atención, sin interrumpir, comprendiendo cada emoción que emanaba de sus palabras en él. A su vez, comenzó a contarle algo de sí mismo, no su historia completa, pero sí la suficiente para que ella comprendiera quién era: un hombre acostumbrado a la soledad, a la vida dura del rancho y a enfrentar peligros en tierras desconocidas. Sin embargo, nunca había presenciado una injusticia tan directa como la que había vivido la joven. Su determinación por protegerla no provenía solo de la indignación, sino también de una conexión inmediata, casi instintiva, con su fuerza y dignidad. Mientras el sol comenzaba a descender, dejando el bosque en penumbra, ambos comprendieron que aquel refugio temporal no solo era un lugar físico, sino también un espacio seguro, donde podían comenzar a confiar el uno en el otro. La joven se permitió relajarse un poco, apoyando la espalda contra la pared y cerrando los ojos un momento, sintiendo que la tensión que había acumulado durante la subasta comenzaba a desvanecerse. El ranchero, observándola, comprendió que su misión apenas comenzaba a protegerla del peligro inminente. ¿Sí? Pero también ayudarla a recuperar algo que le habían arrebatado mucho antes de aquel día: su libertad y su sentido de seguridad. En el silencio del bosque, entre las sombras de la cabaña y los rayos de luz que se colaban por las ventanas, nació un vínculo silencioso, un entendimiento tácito. Ambos habían encontrado en el otro un aliado, alguien dispuesto a desafiar al mundo por proteger lo que realmente importaba. Era un comienzo, pequeño y frágil, pero lleno de promesas y posibilidades que ninguno de los dos había esperado encontrar. En el crepúsculo caía sobre el bosque, y las sombras alargadas de los árboles parecían moverse con vida propia. La joven, Apache y el ranchero permanecían dentro de la cabaña, atentos a cualquier sonido extraño. Aunque habían logrado escapar de la plaza,
La sensación de seguridad era frágil y temporal. El bosque podía ofrecer refugio, sí, pero también podía ocultar peligros. Cada rama que crujía bajo un animal, cada silbido del viento entre los árboles, les recordaba que la amenaza aún estaba muy cerca. Desde el momento en que abandonaron la plaza, no habían estado solos. El subastador había enviado hombres a perseguirlos, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguno encontrara su escondite. El ranchero revisaba la puerta y las ventanas, buscando puntos vulnerables. La joven, aunque agotada, mantenía la vista fija en los alrededores desde una ventana rota, tratando de anticipar cualquier movimiento. La tensión era palpable. Cada silencio parecía un preludio a un ataque. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo el ranchero en voz baja, casi un susurro, para no alertar a posibles perseguidores. «Pronto enviarán más hombres. Tenemos que pensar en un plan. Movernos antes de que nos encuentren». Su mirada era seria, y la joven percibió la determinación que lo había llevado a enfrentarse a la multitud en la plaza. No solo era fuerza física lo que la protegía, era inteligencia, estrategia y la voluntad firme de mantenerla a salvo. La joven asintió, consciente de que su tiempo de descanso era limitado. Aunque el refugio les ofrecía un alivio momentáneo, la realidad del peligro acechante no podía ignorarse. Recordó los rumores que había escuchado sobre otros capturados, sobre aquellos que nunca habían escapado, y la sensación de miedo volvió a apoderarse de ella. Paró a su lado. La presencia del ranchero le daba un apoyo que no había tenido antes. No estaba sola frente al peligro. Mientras discutían sus opciones, comenzaron a trazar un plan. Necesitaban moverse de manera discreta, evitando caminos principales y evitando cualquier señal que pudiera delatarlo. El ranchero sugirió que esperaran hasta que la noche cubriera el bosque por completo. La oscuridad sería su aliada y les permitiría avanzar sin ser vistos. Además, debían decidir hacia dónde dirigirse en la cabaña. No podía ser su refugio permanente, y permanecer allí demasiado tiempo sería un riesgo mortal. Mientras planeaban, se escuchó un crujido más fuerte, más cercano que los anteriores. Ambos se tensaron. La joven contuvo la respiración y miró al ranchero, quien se movió inmediatamente hacia la puerta, preparado para enfrentar cualquier intruso. Afuera, entre los árboles, sombras humanas parecían desplazarse con cautela, buscando rastros de su presencia. Era la confirmación de lo que temían. Los hombres, enviados por el subastador, estaban cerca en el ranchero. Tomó una decisión rápida. «Tenemos que salir ahora, antes de que nos rodeen». «Confía en mí», dijo, su voz firme pero calmada. La joven, aunque temerosa, asintió. Sabía que no tenía otra opción. Quedarse significaba ser recapturada. Juntos se movieron con cuidado hacia la salida trasera de la cabaña, evitando hacer ruido. Cada paso era calculado, cada movimiento medido, mientras avanzaban hacia la seguridad relativa de la maleza densa del bosque. El peligro acechante convertía cada acción en una cuestión de vida o muerte. A medida que se adentraban entre los árboles, la joven comenzó a comprender que su supervivencia dependía no solo de la fuerza del ranchero, sino de su propia capacidad para confiar y actuar en conjunto con él. La adrenalina corría por sus venas, pero junto a ella surgía un sentimiento inesperado en gratitud y admiración hacia aquel hombre que había arriesgado todo por protegerla en la noche. Estaba por caer por completo, cubriendo el bosque con un manto de sombras profundas. Aún así, la sensación de peligro no disminuía. Los perseguidores podrían estar a pocos metros. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, hacía que la joven y el ranchero se movieran con extrema cautela. El bosque, que antes parecía un refugio, ahora era un laberinto de amenazas, y cada decisión podía significar la diferencia entre la libertad y la captura. En ese
instante. Ambos comprendieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. Sobreviviría aquel que mantuviera la calma, la determinación y la confianza mutua. La joven y el ranchero avanzaban entre sombras, sabiendo que cada paso los acercaba a un futuro incierto, pero también a la posibilidad de mantener la libertad que habían recuperado con tanto esfuerzo. La noche cubría el bosque con un manto profundo y silencioso, y la joven apache caminaba junto al ranchero, sintiendo que cada sombra era un recordatorio de lo que habían escapado y de lo que aún podía acecharlos. Por primera vez, desde la subasta, la adrenalina comenzaba, dando paso a un cansancio que no solo era físico, sino también emocional. Su respiración se entrecortaba mientras avanzaban, pero a cada paso sentía la firmeza del hombre a su lado, la seguridad que emanaba de su presencia. Esa sensación era extraña, casi desconocida en alguien que no solo la protegía, sino que también la respetaba en el ranchero. Atento a cada movimiento en la penumbra del bosque, notó que la joven parecía vacilar al caminar por un terreno más accidentado. «Toma mi brazo», dijo con suavidad, extendiendo la mano. Ella dudó un instante, la desconfianza reflejada en sus ojos, pero finalmente aceptó, sintiendo el peso de su firmeza y la seguridad que le ofrecía. Era un contacto simple, pero lleno de significado, en un gesto que decía que no estaba sola, que podía confiar, aunque solo fuera un poco, en aquel hombre que había irrumpido en su vida de manera tan inesperada. Mientras caminaban, el ranchero comenzó a hablar no sobre la huida ni sobre la subasta, sino de cosas más mundanas, pequeñas historias de su vida en los ranchos, de las largas jornadas a caballo, y de cómo había aprendido a leer los signos de la naturaleza para sobrevivir. La joven escuchaba en silencio, sorprendida de la tranquilidad que encontraba en sus palabras, contrastando con el caos y la violencia que habían dejado atrás. Era la primera vez en mucho tiempo que podía permitir que su mente se relajara, que no estuviera constantemente alerta. Ella, tímidamente al principio, comenzó a abrirse. Le contó fragmentos de su vida en la aldea, sobre los días antes de la captura, sobre su familia y las tradiciones que habían marcado su infancia. No reveló todo, pero sí lo suficiente para que él comprendiera que detrás de la resistencia y la fortaleza había también miedo, tristeza y un profundo deseo de libertad. Cada palabra que compartía era un pequeño acto de confianza, un puente que comenzaba a construirse entre ellos. El ranchero escuchaba con atención, sin interrumpir, con la mirada fija en el camino, pero con el oído atento a cada detalle de su relato. En su silencio había respeto, un reconocimiento de que sus experiencias eran importantes, que su dolor era real y que merecía ser escuchada y comprendida. Por primera vez, la joven sentía que alguien la veía realmente, no como un objeto, no como una mercancía, sino como un ser humano completo, con su historia y su dignidad intactas. A medida que avanzaban más profundo en el bosque, el silencio se hizo cómplice de su vínculo. Había momentos en que ni siquiera hablaban, y aún así se entendían. Sus pasos sincronizados, la manera en que él la guiaba por los senderos más seguros y la forma en que ella respondía a su presencia sin miedo, eran un lenguaje silencioso que fortalecía la confianza entre ambos. La joven comenzó a sentirse más ligera, más fuerte, comprendiendo que su libertad no dependía solo de escapar físicamente de sus captores, sino también de permitir que alguien la acompañara y la protegiera, aun cuando finalmente se detuvieron junto a un arroyo. Exhaustos, pero seguros por el momento, la joven miró al ranchero con una mezcla de gratitud y respeto. «Gracias por no dejarme sola», dijo. Su voz, apenas un susurro. Él respondió con una sonrisa leve.
sin palabras grandilocuentes, solo un asentimiento que decía: no tienes que agradecerme, estoy aquí, y eso es suficiente. En ese instante, en la quietud del bosque nocturno, ambos comprendieron que su relación había cambiado. Ya no eran solo un protector y una fugitiva. Habían comenzado a construir un vínculo basado en la confianza, la empatía y la comprensión mutua. La joven sabía que aún quedaban peligros por enfrentar, pero también entendía que con él a su lado podría enfrentarlos. Y el ranchero comprendía que su deber iba más allá de la fuerza física, debía ganarse su confianza, cuidar de su espíritu y mantenerla segura mientras planeaban su siguiente movimiento. La noche avanzaba, silenciosa, pero llena de promesas. Entre el murmullo del arroyo y el susurro de las hojas, nacía algo más que una alianza temporal. Comenzaba un lazo de respeto y cuidado que sería fundamental para enfrentar los desafíos que les aguardaban. El amanecer iluminaba el bosque con un tono dorado, filtrándose entre las hojas húmedas del rocío nocturno. La joven apache y el ranchero habían pasado la noche junto al arroyo, descansando lo suficiente para recuperar fuerzas, pero sin bajar la guardia. Ambos sabían que permanecer escondidos indefinidamente no era una solución. El pueblo los buscaría, y la subasta, con toda su humillación y codicia, no había terminado realmente. Debían confrontar el problema directamente si querían garantizar la seguridad de la joven a largo plazo, sentados sobre un tronco caído. Comenzaron a planear. El ranchero explicó su idea con calma, señalando un mapa aproximado del pueblo que había dibujado mentalmente durante la huida. La plaza será nuestro principal obstáculo. Si podemos aparecer allí y mostrar que no aceptaremos que te traten como mercancía, podemos obligarlos a retroceder. No por la fuerza bruta, sino por sorpresa y estrategia. La joven lo escuchaba con atención, asintiendo lentamente. Sabía que el riesgo era enorme, pero también comprendía que la pasividad la mantenía vulnerable. Su plan requería inteligencia y coordinación. Primero, necesitaban aliados. Había personas en el pueblo que, aunque minoría, mostraron dudas durante la subasta, cuestionando la moralidad de lo que estaba sucediendo. El ranchero propuso identificarlos y ganarlos para su causa, haciendo uso del respeto que podía generar su presencia y la evidencia de que la joven no estaba indefensa. La joven, a pesar de su desconfianza inicial hacia los habitantes del pueblo, comenzó a comprender que la justicia podía apoyarse en quienes compartían valores de dignidad y humanidad. El siguiente paso era entrar al pueblo de manera inesperada, evitando caminos comunes y vigilando cualquier posible emboscada. El ranchero enfatizó que no se trataba de un ataque, sino de un acto de reivindicación. A la joven debía reclamar su libertad y demostrar que no podía ser vendida ni controlada por la codicia de otros. No vamos a pelear si no es necesario. Nuestro poder radica en la sorpresa, la determinación y la convicción. Si ven que no cederás, muchos se apartarán solos, explicó. La joven escuchaba, absorbiendo cada palabra, sintiendo que por primera vez estaba involucrada activamente en la defensa de su propia dignidad, mientras trazaban los detalles. Discutieron también cómo protegerse si las cosas se salían de control. Tenían que prever la posibilidad de que el subastador enviara hombres armados o que algunos compradores más agresivos intentaran imponerse físicamente. El ranchero insistió en que la prioridad era evitar enfrentamientos directos siempre que fuera posible, usando la inteligencia y la rapidez para mantenerse un paso adelante. La joven comprendió que confiar en él significaba no solo depender de su fuerza, sino también de su juicio y estrategia. Además, empezaron a hablar sobre la importancia de visibilizar la injusticia. La subasta no era un evento aislado, era un símbolo de cómo la codicia y la indiferencia podían deshumanizar a las personas. Su plan incluía mostrar a los habitantes del pueblo que la joven tenía valor como ser humano,
no como mercancía. La idea era simple, pero poderosa, al confrontar la humillación con dignidad y desafío, haciendo que la injusticia quedara al descubierto ante quienes tenían conciencia moral suficiente para apoyarlos en el bosque alrededor. Parecía escuchar sus planes en silencio, mientras ambos sentían como la tensión se mezclaba con un creciente sentido de propósito. La joven, aunque aún nerviosa, comenzó a experimentar una mezcla de esperanza y determinación. Comprendía que enfrentarse al pueblo no era solo un acto de supervivencia, sino una declaración de que su voz y su voluntad no podían ser ignoradas. El ranchero, observándola, supo que su papel iba más allá de protegerla físicamente, debía ayudarla a recuperar la fuerza para reclamar su dignidad y libertad, guiándola sin apagar su propia autonomía a medida que el sol subía, iluminando el bosque y señalando que la acción era inminente. Ambos se pusieron en pie. Sus rostros reflejaban determinación a la joven, con la firmeza de quien ya no sería tratada como objeto. El ranchero, con la convicción de que la justicia podía imponerse incluso en medio de la codicia del pueblo. Su plan estaba listo. La confrontación que se avecinaba no solo decidiría el destino de la joven, sino que también sería una lección para todos los que creían que podían vender o controlar la libertad de otro ser humano. El amanecer marcaba el inicio de la operación: entrar al pueblo, desafiar la injusticia y reclamar lo que por derecho les pertenecía, con dignidad, libertad y respeto. El pueblo despertaba lentamente, con el murmullo de la vida cotidiana, mezclándose con el olor del pan recién horneado y el polvo de las calles. La joven apache y el ranchero se acercaban con cautela, moviéndose entre callejones y sombras para evitar ser vistos. Cada paso estaba calculado. La tensión era palpable. Sabían que el momento de la verdad había llegado a enfrentarse al subastador y a la multitud que había intentado vender a la joven como si fuera un objeto. La plaza, escenario de la humillación anterior, se mostraba tranquila a primera vista. Algunos vecinos ya estaban allí, arreglando puestos y preparando el mercado. Sin embargo, la memoria de la subasta aún flotaba en el aire en la tarima. Los susurros codiciosos, los ojos evaluadores de los compradores. La joven respiró profundo, sintiendo un nudo de miedo y determinación. Esta vez no huiría. Esta vez reclamaría lo que le pertenecía, en su dignidad y su libertad. El ranchero la guió hacia la tarima vacía, colocando un brazo protector a su lado, mientras ambos avanzaban con paso firme. La multitud comenzó a percatarse de su presencia, y pronto surgieron murmullos de sorpresa y curiosidad. Nadie esperaba que los fugitivos regresaran, y mucho menos que lo hicieran con tal seguridad y determinación. Algunos compradores del día anterior fruncieron el ceño, recordando la humillación que habían presenciado y la intervención del forastero que había desafiado su autoridad. El subastador, que estaba revisando cuentas y preparando nuevos contratos, levantó la vista y su rostro se transformó en una máscara de furia e incredulidad al verlos avanzar hacia la tarima. «¿Qué significa esto?», gritó, su voz cargada de ira. La joven, erguida junto al ranchero, respondió con firmeza: «Esto significa que no soy un objeto, no se me puede vender, y no aceptaré que alguien intente hacerlo jamás». Su voz resonó con una claridad y fuerza que sorprendieron a todos los presentes. La plaza quedó momentáneamente en silencio, impactada por la valentía de la joven. El ranchero intervino, colocando una mano sobre el hombro de la joven, mostrando tanto apoyo como autoridad. «Ella tiene derecho a decidir sobre su vida, y ningún dinero, ninguna oferta ni ningún subastador pueden cambiar eso», declaró. Sus palabras eran un desafío directo a la codicia y al sistema de la subasta, y cada frase estaba cargada de la seguridad que solo alguien que ha vivido el desierto y la frontera podía proyectar en algunos de los vecinos, que habían observado la subasta anterior
comenzaron a acercarse lentamente. La indignación que había surgido en murmullos se transformó en acción. Personas que se habían sentido incómodas durante la venta ahora se posicionaban junto a ellos, dispuestas a respaldar la justicia del acto. La plaza, que había sido escenario de humillación, se convirtió en un espacio de confrontación moral. La multitud codiciosa se veía superada no solo por la fuerza del ranchero, sino por la legitimidad de la causa que defendían. El subastador intentó recuperar autoridad con gritos y amenazas, pero nadie lo escuchaba. La joven, sintiendo la fuerza de su apoyo creciente, avanzó un paso hacia él y continuó hablando. «Nunca más podrán decidir sobre mi vida. No hay precio que valga mi libertad». Su voz, firme y decidida, fue acompañada por los murmullos de apoyo de los vecinos, y el subastador, incapaz de imponer su voluntad, retrocedió visiblemente afectado. El ranchero observó la reacción de la multitud y supo que era el momento de consolidar la victoria. La libertad no se compra ni se vende. Quien intente subastarla encontrará resistencia de todos aquellos que respeten la dignidad humana, afirmó, su voz resonando en la plaza. La joven, junto a él, sintió un alivio profundo. Habían reclamado no solo su libertad, sino también su derecho a ser tratada con respeto y humanidad. El subastador, derrotado moralmente, finalmente bajó la cabeza. La multitud, que antes había observado en silencio, comenzó a dispersarse, algunos avergonzados, otros inspirados por la valentía de la joven y el ranchero. La tarima, que había sido símbolo de humillación, ahora se convertía en testigo de la reivindicación. La joven apache, liberada de cadenas físicas y simbólicas, respiró hondo, sabiendo que, aunque el peligro no había desaparecido por completo, había reclamado lo que le pertenecía por derecho, su dignidad, su libertad, y su voz en el sol comenzaba a descender tras las colinas, bañando el pueblo en una luz cálida y dorada que parecía suavizar incluso los recuerdos más duros de la jornada. La plaza, que había sido escenario de humillación y tensión, ahora respiraba una calma inesperada. La joven apache caminaba junto al ranchero, sus pasos firmes y seguros, sintiendo por primera vez desde su captura que la libertad era más que una idea, era una realidad tangible, protegida por su determinación y por quien había demostrado ser su aliado más fuerte en el pueblo. Poco a poco se acostumbraba a la presencia de ambos. Algunos vecinos los miraban con respeto, otros con curiosidad, y pocos con vergüenza por haber presenciado la subasta. Sin embargo, la joven ya no buscaba la aprobación de nadie. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el bosque y la llanura se extendían sin límites, prometiendo caminos y oportunidades que no podían ser comprados ni vendidos. Cada paso que daba era un recordatorio de que había recuperado su voz, su dignidad y su derecho a decidir sobre su propia vida. El ranchero caminaba a su lado, silencioso, vigilando que la calma no fuera ilusoria. Aunque la amenaza inmediata del subastador se había disipado, ambos sabían que la codicia y la envidia no desaparecían con la voluntad de una sola persona. Sin embargo, había algo más profundo que la preocupación. Había un respeto mutuo, un lazo que había crecido durante los días de huida, confianza y confrontación. Era un vínculo silencioso, fuerte y confiable, forjado en la adversidad y cimentado en la protección y el apoyo mutuo. La joven finalmente rompió el silencio. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción contenida. Por no dejarme sola, por darme fuerza cuando creí que ya no tenía ninguna». Sus ojos, brillantes por la mezcla de cansancio y alivio, se encontraron con los del ranchero, que respondió con una leve sonrisa. No necesitaban palabras grandilocuentes. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión y reconocimiento. Habían compartido un camino peligroso y, al salir de él, se habían convertido en aliados irrompibles.
El ranchero habló finalmente, con voz firme pero suave. No tienes que agradecerme, solo hice lo que debía. Pero hoy hemos demostrado algo más que fuerza. Hemos mostrado que la dignidad no se negocia. Nadie puede arrebatarte eso mientras estemos juntos. La joven asintió, comprendiendo que la libertad no era solo física, sino también moral y emocional en la capacidad de decidir sobre su vida, de elegir sus propios caminos y de enfrentar el mundo con fuerza y determinación. Mientras caminaban hacia las afueras del pueblo, la llanura se abría ante ellos, vasta e interminable, prometiendo un nuevo comienzo. El polvo del camino flotaba suavemente, llevándose con él los ecos de la subasta y la humillación, reemplazándolos por la sensación de autonomía y esperanza. Cada paso era un acto de afirmación. La joven reclamaba no solo su libertad, sino también su derecho a construir su futuro sin depender de la codicia o la imposición de otros. El ranchero, observando el horizonte, comprendió que la historia de la joven era solo el inicio de un nuevo capítulo. Su protección y compañía habían sido esenciales, pero ahora también era tiempo de mirar hacia adelante, hacia los desafíos que podrían surgir, y hacia la posibilidad de construir algo más que una alianza, un vínculo basado en respeto, cuidado y confianza mutua. La joven, por su parte, sentía que la vida le ofrecía un lienzo en blanco, y que junto a aquel hombre podría enfrentarlo con fuerza y determinación a medida que el sol descendía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Ambos se detuvieron un momento, mirando el horizonte. Habían sobrevivido al miedo, a la injusticia y a la codicia, y ahora podían elegir su camino. La joven apache respiró hondo, sintiendo la libertad recorrer su cuerpo y su espíritu. El ranchero, a su lado, ofrecía apoyo y compañía, pero también un recordatorio silencioso, que la fuerza, combinada de valentía, determinación y humanidad, podía cambiar incluso las situaciones más desesperadas. Con un último vistazo al pueblo que los había intentado subastar, la joven dio un paso hacia adelante, dejando atrás cadenas, miedo y humillación. El ranchero la siguió hombro con hombro, mientras ambos se adentraban en la llanura abierta, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Aquella tarde marcaba un nuevo comienzo, no solo para la joven, sino también para Elan, una historia de libertad, coraje y dignidad que quedaría grabada en sus vidas para siempre.